de diciembre de 1949, James Tedford toma un autobús de regreso a casa después de visitar a sus familiares. Los testigos informaron haberlo visto abordar el autobús con su equipaje y luego visto durmiendo durante el viaje, pero cuando llegó a su parada, nunca se bajó del autobús. Esto teniendo en cuenta que no habían paradas entre donde abordó y donde se supone que debía bajarse. Sin embargo, sus pertenencias seguían intactas en su asiento junto a un libro de horarios. En la década de 1940, James Tedford, de 56 años, un veterano de guerra que residía en el pequeño y tranquilo pueblo de Fletchertown, en Franklin, Vermont, llevaba una vida bastante tranquila y feliz con su esposa mucho más joven, Perla Tedford, de 28 años. Y para la mayoría habrían parecido una pareja normal, pero las cosas comenzaron a ponerse extrañas cuando llegó la Segunda Guerra Mundial. Tedford se fue para un segundo periodo de servicio. Cuando se fue, las cosas entre él y Perla habían ido bien, sin problemas conocidos entre los dos, por lo que no habría tenido motivos para pensar que no sería capaz de retomar su vida donde la había dejado. Sin embargo, esto no estaba destinado a ser. La primera en desaparecer fue su esposa. Cuando Tedford regresó de la guerra, su esposa parecía normal al principio, pero poco después de regresar, un día encontró que la casa estaba vacía y que no se veía a Perla por ninguna parte, aunque se suponía que debía estar allí. La casa estaba completamente en orden e incluso había una comida que ella había estado preparando, por lo que James simplemente asumió que ella había salido por un momento. Llegó la noche y Perla aún no había llegado a casa, lo cual era muy poco habitual en ella, y Tedford empezó a preocuparse. Hablando con vecinos, descubrió que la habían visto ese día camino a una tienda en la ciudad y que parecía completamente normal, de buen humor y sin mostrar signos de angustia o problemas. Cuando todavía no había regresado al día siguiente, se notificó a la policía, pero no pudieron encontrar rastro de ella. La idea era que se había escapado, pero entonces, ¿por qué la habían visto con un espíritu completamente normal? ¿Y por qué no había dejado una nota y tenía una comida a medio preparar? Nadie tenía ni idea, y Perla Tedford nunca más sería vista. La repentina desaparición de su amada esposa dejó a Tedford en un completo caos. Cayó en una profunda depresión, retirándose de los círculos sociales y convirtiéndose en un recluso miserable al que casi nunca se le veía salir de su casa y no hacía mucho más que sentarse solo y mirar el vacío. Eventualmente se mudó a la casa del retiro del soldado en Bennington en 1947, donde prácticamente se mantuvo solo. Las únicas personas que le quedaban a James Tedford eran algunos parientes que vivían en Street Albans, que estaba a unas 8 horas en autobús por la Ruta 7 a través de la escarpada zona salvaje de Green Mountain. Era un viaje que hacía de vez en cuando
y en diciembre de 1949 fue a visitarlos unos días. Fue un viaje completamente normal en autobús que había tomado muchas veces antes. Así que cuando fue a la estación de autobuses para emprender el viaje de regreso a su casa de retiro, no había razón para pensar que esta vez sería diferente. Aunque Tedford era típicamente adusto, su familia y los demás pasajeros afirmarían más tarde que no había estado actuando de manera diferente a lo habitual o fuera de lugar de ninguna manera. Sin embargo, parece que en algún momento de este viaje, James Tedford se evaporaría en el aire. Cuando se dieron cuenta de que no regresó a la casa de retiro como estaba previsto, se hicieron esfuerzos para averiguar a dónde había ido. Tanto el personal del autobús como los 15 pasajeros que habían estado en el mismo dijeron a las autoridades que Tedford había subido, y esto fue confirmado por su equipaje, dinero en efectivo y todas sus pertenencias que quedaron estivadas y abandonadas en el autobús, así como un horario de autobús abierto en su asiento. Según los testigos, Tedford había sido visto por última vez durmiendo profundamente en su asiento, pero era tan anodino que nadie le había prestado mucha atención hasta que el autobús llegó a su destino y simplemente dejó de estar ahí. Fue bastante anómalo, ya que el autobús no había hecho paradas en el camino. Aparentemente no había forma de que él se bajara de un autobús en movimiento sin que nadie se diera cuenta. E incluso si hubiera podido saltar de alguna manera, había estado nevando mucho en ese momento. Entonces, ¿por qué habría intentado tal cosa? ¿Cómo se las arregló para desaparecer? ¿Y por qué todo su equipaje se quedó atrás? ¿Cómo pudo haberse desvanecido a la vista de un autobús repleto de personas con tantos testigos potenciales? Es posible que nunca se sepa. Y así fue como nunca más se supo de James Tedford. Años posteriores, la misteriosa desaparición de James Tedford se ha relacionado con varias otras desapariciones extrañas en la misma región. El autor, historiador y folclorista de Nueva Inglaterra, Joseph A. Citro, propuso por primera vez que la desaparición de Tedford parece relacionarse con una serie de otras desapariciones extrañas e inexplicables que ocurrieron entre los años 1945 y 1950, durante las cuales desaparecieron varias personas alrededor de la región de Bennington del sureste de Vermont. Algunos de estos ocurrieron antes de la desaparición de Tedford. Uno de ellos fue un cazador experimentado llamado Mitty Rivers, que se desvaneció en 1945 después de doblar una curva por delante de su grupo y simplemente desapareció en unos instantes, dejando atrás un solo casquillo de rifle junto a uno y sin más. Al año siguiente, una mujer llamada Paula Weldon hizo una caminata por el sendero largo de la misma área y se cruzó con un par de otros excursionistas, quienes dicen que ella también dobló una curva y que cuando ellos doblaron la esquina segundos después, ella se había ido sin rastro.
A pesar de las extensas búsquedas, nunca más se volvió a ver a Paula Welden. En los años siguientes a la desaparición de Tedford, se produjo la desaparición de 1950 de Paul Jepson, de 8 años, que quedó momentáneamente en la camioneta de su madre mientras hacía un recado, y cuando ella regresó, él ya no estaba. Un detalle a notar y espeluznante que saldría a la luz es que los perros rastreadores supuestamente siguieron el recorrido de Jepson a la misma área donde Paula Welden había desaparecido 4 años antes. En octubre de ese mismo año, Frieda Lancher, de 53 años, estaba acampando en la zona y salió de excursión con su primo Herbert Elsner. En algún momento se resbaló y cayó en un arroyo y le dijo a Elsner que iría a cambiarse de ropa y regresaría enseguida. Y parece que ni siquiera alcanzó a llegar al campamento porque toda su ropa estaba allí. Y luego el 12 de mayo de 1951, sus restos óseos fueron encontrados bajo algunas circunstancias misteriosas. No solo la encontraron lejos del camino por el que había estado, sino que los restos fueron descubiertos en un área que había sido registrada completa y meticulosamente varias veces. Su extraña muerte sigue siendo un completo misterio. Es difícil, ciertamente, saber si alguno de estos casos está conectado o si tienen alguna relación con la desaparición de Tedford, pero es bastante inquietante. Es una zona mal definida que se centra en la montaña Glastonbury y se extiende hacia las áreas silvestres y las comunidades a su alrededor, incluido Bennington, que el área también alberga todo tipo de fenómenos fantasmales, criaturas parecidas a pie grande y ovnis, y si estas desapariciones son sobrenaturales, de alguna manera o no, todo es bastante espeluznante, por lo menos. ¿Existe alguna fuerza misteriosa que impregna el paisaje aquí? Tal vez hambrienta de víctimas, ¿o es toda una coincidencia? Ya sea que alguno de ellos esté conectado o no, el caso de James Tedford sigue abierto hasta el día de hoy, ya que despierta mucha curiosidad. ¿Cómo es que un hombre desaparece dentro de un autobús en movimiento?